Estoy un poco nerviosa, hace mucho que le he hecho esto, así que espero que entiendan, que sea de mucha bendición para ustedes. Cuando el pastor me dice para compartir, que prepare algo, justo en esos días, en semanas anteriores, venía pensando en dos temas. Y yo decía, me voy a preparar, la voy a tener ahí lista para cuando me toque, para cuando diga el pastor que ya la tenga ahí en el horno lista para sacar. Y sin embargo, llega el mensaje ese y a la hora de preparar no era eso que yo tenía en la mente, sino me viene otra palabra. Que hable de la falta de perdón. Y la falta de perdón, bueno, sí, es algo que se viene escuchando en este último tiempo, desde hoy, bueno, que sea Dios el que me guíe en este momento, decía así. Pero antes que nada, antes de entrar en lo que es la falta de perdón, yo quiero que hablemos de lo que es el perdón. ¿Sí? El perdón, esta palabra proviene del griego, que significa echar fuera, lanzar lejos. Y el perdón es una decisión voluntaria y consciente de disculpar a alguien por una ofensa o delito. Esta acción a nosotros nos permite librarnos de ese sentimiento de enojo, del resentimiento, hasta de ese dolor que sentimos nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es la ofensa? Nosotros la ofensa la podemos considerar como un tipo de basura, que si permitimos que eso llegue a nosotros, nos hace mal, nos provoca un daño. ¿Sí? Y lamentablemente en el mundo hoy las ofensas se han vuelto algo natural, se han vuelto como un ingrediente más del comportamiento, un ingrediente más del hablar de la vida diaria. ¿Sí? Pero en Proverbios dice, en Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Es pasar por alto, o sea, no dejar que eso nos afecte. Nosotros nos permitamos que eso que ellos quieren causar llegue a nosotros. Porque si es algo que yo he aprendido en este tiempo, es que nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos la bendición más grande, que es la de resistir. Y resistir significa capacidad de mantenerse firme o en oposición. Es decir, que cada uno de los que estamos aquí somos capaces de levantarnos de lugares de donde otros no lo pueden hacer. Amén. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Amén. Esta palabra me gusta porque tiene escondida, o en su momento para alguien le he encontrado escondido una condición. Aquí dice, porque si perdonás, Él te puede perdonar a vos. Bueno, así que yo pensaba, decía, los he clasificado los perdones como dos tipos de perdón. Un perdón el fácil y un perdón el difícil. Al fácil, el de la vida diaria. Te perdono porque me has venido y me has gritado sin razón. Te perdono porque me has dicho, espérame y nunca has llegado. Te perdono porque me estás maltratando y no sé a qué se debe, estás de mal humor. El perdón de la vida diaria, esos perdones que son fáciles de soltar,
muchas veces un perdón es al azar. Pero esta palabra se trata del perdón, del difícil, del que cuesta, de perdonar un engaño, de perdonar una mentira, de perdonar al que te tenía que enseñar y no te ha enseñado, de perdonar al que tenía que estar ahí y no ha estado, al que te tenía que defender y no te ha defendido. De ese tipo de perdón habla la palabra, de ese tipo de perdón que nosotros tenemos que soltar. Y la mayoría de veces esos perdones que hay que soltar son las personas que nosotros queremos, son los seres queridos. Otro dice, a veces es más fácil porque es alguien que yo quiero, pero otras veces no. Está el pensamiento que se dice, si yo lo quiero, él me quiere, ¿por qué me lastima? Entonces no es tan sencillo, no es tan fácil como parece. Cuando Dios trata este tema conmigo del perdón, había pasado una situación que si bien a mí no me importaba directamente, involucraba a seres queridos que estaban mal, estaban dañados, y eso a mí me ha provocado, como decir, una bronca, una impotencia, y el sentir eso ha producido en mí una revolución, un revuelo de sentimientos. Entonces yo ahí me he dado cuenta de que había algo que no estaba sano en mí, había algo que no había perdonado. Y les cuento que habían pasado 20 años. 20 años después, yo me estaba diciendo, Bárbara, hay algo que sanar, hay algo que perdonar. Así es, hermano. 20 años más tarde me estaba dando cuenta que tenía algo yo ahí. Si ha sido difícil, ha sido difícil. Primero asumir que lo que yo había creído que había perdonado no estaba perdonado, que lo que había creído que estaba sanado no estaba sanado. Y cuando estaba en esa situación, cuando estaba pasando en el proceso, estaba siendo aún así, estaba siendo muy bendecida, porque cuando ha pasado eso, ha sido el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, yo estaba comprando terreno, vendiendo casa y comenzando a hacer mi casa. En ese medio de la locura de toda la gente, del miedo al COVID, en el que la economía era un desastre, en que la inflación disparaba para todos lados, en ese tiempo yo estaba comprando, vendiendo y haciendo mi casa. Jamás me hubiera imaginado eso. Y era un anhelo que Dios sabía que yo tenía en mi corazón. Era un tiempo muy importante para mí y para mi familia. Habíamos conseguido un logro de hace muchos años que habíamos esperado. Y sin embargo, no lo estaba disfrutando. No lo podía disfrutar porque me sentía mal, porque estaba mal. Me había dado cuenta de que necesitaba sanar algo y no lo veía. Entonces así ha comenzado ese proceso. Y hoy, analizando, pensando, decía, ¿cómo no darle gracias y decirle que Él está en cada detalle? Porque Él me ha llevado, me ha ubicado en mi casa, me ha instalado en mi casa para comenzar a tratar. ¿Por qué? Porque no se imaginan, los pastores y mi familia de la iglesia, los primeros, sabían que era un mar de lágrimas. Lloraba muchísimo. En ese tiempo Dios trataba
yo me levantaba a la mañana, pensaba, analizaba y decía, Señor, yo quiero perdonar, yo quiero sanar esto que tengo, pero se me está haciendo difícil, me está costando mucho. Y el Señor me entregó una palabra y dice, si crees en mí, perdón. Tremenda palabra, sencilla, pero que quebranta. Porque yo sí creía en Él, yo sí confiaba, pero aún así ese dolor estaba. Y durante ese proceso no es que el mundo se ha paralizado y yo estaba pasando el proceso, no. Mientras yo estaba siendo procesada por Él, mis hijas seguían creciendo, mi esposo estaba ahí, las luchas de todos los días seguían, más mi proceso. Entonces muchas veces he sentido que no daba más, me sentía mal y volví a decir, Señor, me la estás haciendo difícil. Y volvía en ese tiempo, en esos momentos donde volvía a la palabra, si crees en mí, perdón. Tremendo, para mí ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque yo les digo que el trato que Él ha tenido conmigo ha sido así. Cada vez que yo estaba sentada o pensando, meditando en lo que estaba pasando, cómo podía hacer, Él me ha llevado a la situación de ese 20 años, a esa situación que me ha lastimado tanto, que yo había borrado, había bloqueado. No recordaba nada de eso. Ha hecho que recuerde cada detalle de esos momentos. Incluso que para mí ha sido tremendo, maravilloso, a su vez también, a pesar del dolor que yo sentía y que hoy entiendo cómo es su trato. He soñado una situación con lujo de detalles. ¿Cuál era esa situación? En que una mañana yo me he despertado mal, hace 20 años, ¿no? Me he despertado mal y estaba decidida, yo me quería matar. Así, que estaba decidida, esta mañana me tiro debajo de un auto. Ese era mi pensamiento. Él me ha llevado a recordar, y sinceramente, hermano, no recordaba eso. No recordaba eso, y ha sido más de una vez que yo he tenido ese sentimiento. Así ha sido el trato. Entonces imagínense cómo estaba. Lloraba a todo lo que se podía llorar, hasta que un día, como un día de esta semana, me llega un mensaje y me dice, Bárbara, necesito que prepares la palabra para el domingo. Mensaje del pastor. Abro así los ojos y le digo, ¿seguro? Sí, prepárate algo para el domingo. Yo decía, pensar, ellos saben cómo estoy, ¿qué puede pasar a decir? Encima que una palabra lloro. Pero bueno, lo dice el pastor, hay que hacerlo. Bueno, llega la mañana, preparo Biblia, apunte, el celular, el mate, la Bárbara se pone preparada. ¿Qué hablo? ¿De qué puede el Señor? ¿Qué quería que hable? Del perdón. ¿Qué podría yo hablar del perdón si estaba siendo tratada de Señor en ese momento, en ese instante? En ese tiempo estaba siendo tratada sobre eso. ¿Qué podía hablar yo? Bueno, empiezo a buscar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo enseñar? Porque más que nada yo siempre decía de que me gusta hablar de lo que yo paso, de lo que yo sé, de lo que está en mi certeza. Y en ese momento, cuando yo estoy preparando la palabra, el Señor comienza a ministrarme y me dice, Bárbara,
todo este tiempo, se trataba de que tenías que saber lo que tenías que perdonar. Ahí, en ese momento, he entendido que no me la estaba haciendo difícil, porque eso es lo que yo sentía a medida que pasaban los días, que Él me la estaba poniendo difícil, pero no. Esa mañana Él me dice, vos tenías que saber qué es lo que tenías que perdonar. Tenías que saber qué es lo que tenías que soltar, lo que tenías que arrepentir. ¿Se imaginarán cómo llorar? Ese era el momento de decidir. Ahí sí era el momento de decir, Señor, quiero perdonar. Pero perdonar sabiendo lo que perdonamos. Él en ese momento me ha dicho, Bárbara, aquí está tu lista. Todo esto que te dice recordar día por día es lo que tienes que perdonar. Y hermano, ¿qué quiere que le diga? Cada una de esas cosas dolían. Y muchas de esas me dolían más que la primera. Y así. Pero yo necesitaba perdonar. ¿Por qué? Porque pensaba en esa palabra que dice, si crees en mí, perdona. Y Él ya me había enseñado a creer y a confiar en Él. Entonces yo necesitaba sanar. Y esa mañana he entendido qué es lo que Él estaba haciendo conmigo. Ahí esa mañana he entendido qué es perdonar. No es el perdón de hace 20 años, que lo he tapado, lo he ocultado, lo he bloqueado, he dicho, perdono y sigo adelante. No era la forma. No es el decir, perdono, que Dios se ocupe. Perdono, Dios sabrá cómo paga. Tampoco es así, tampoco es ese pensamiento. Si usted piensa así o tiene una persona así, no es así. Ese tipo de reacción o ese tipo de pensamiento se llama odio pasivo. No es así. Cuando nosotros decidimos perdonar, primero tenemos que saber que perdonamos. Segundo, saber que el perdón que nosotros vamos a soltar no es por el otro, sino por uno mismo. Amén. Así que ese ha sido mi momento de decir, sí, quiero perdonar y perdono porque creo y confío en Él. Amén. Y a ver, ¿qué es la confianza? ¿Qué es confiar? Según el diccionario, confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, funcione de una forma determinada. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 17, 7 y 8? La palabra dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Tremendo. Dos cosas para perdonar. Primero, sabemos identificar lo que perdonamos, y lo más importante para poder hacer eso es confiar. Y les cuento que lo que yo no sabía era confiar, porque cuando a mí me ha pasado esto, yo he dicho, no confío más, no espero más del otro. Esa ha sido mi barrera, ese muro lo había levantado yo.
Esa ha sido mi forma de solucionar. Ustedes pueden esperar de mí, yo me podría brindar y buscaba nunca fallar al otro, pero no esperaba ni confiaba en el otro. Y que dice la palabra, o que dice cuando llegamos aquí a los pies de Él, que hay que creer y confiar. Entonces, imagínense cómo ha sido el trato conmigo. No creía en la persona que veo, que toco, que la tengo a la par mía. ¿Cómo hacían para confiar en alguien que no está, que no veo, que no puedo tocar, que no puedo sentir? Porque en ese tiempo no lo podía sentir todavía. Pero Él me ha enseñado. Él me ha enseñado y Él me ha tratado. Y a medida que voy creciendo, voy entendiendo cada vez más. Como es cuando dice, cuando llegamos a sus pies, volvemos a ser niños. A medida que pasa el tiempo y sigo creciendo, entiendo que es tan literal, pero es literal cuando dice que somos como niños cuando llegamos a sus pies. ¿Por qué? Porque cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de comportarte, cambias hasta incluso la forma de vestirte, cambias. Hablo de personas como yo que venimos del mundo de la afuera. Todo eso cambia, es un comenzar de nuevo, es un empezar otra vez. Y yo lo llevaba al ejemplo del niño cuando la madre quiere enseñar a caminar. ¿Qué hace el niño? ¿O qué hacemos las mamás, qué hacemos los padres cuando queremos que sus hijos empiecen a caminar, a dar sus primeros pasos? Lo apoyamos contra la pared, los dejamos ahí bien firmes, nos paramos al frente y los comenzamos a alentar. Si puedes, vamos, vení, da un pasito. Bueno, de esa misma forma se trata la confianza, porque este niño que está por dar su primer paso no piensa si da su primer paso y va a caer, si da su primer paso y va a tambalear, si da su primer paso no está pensando en los miedos, sino está pensando en que su madre, que su padre está al frente y le está diciendo: si puedes, aquí estoy, te estoy esperando. Entonces el niño, ¿qué hace? Da su primer paso y sigue dando, no solo uno, da uno tras otro. Bueno, de esa misma forma es cuando nosotros llegamos aquí. Como ese niño, así se tienen que ubicar. No pensar si nos caemos, si nos tambaleamos, si hay miedo o no, sino comenzar a dar el paso, confiando totalmente que nuestro Padre está al frente y diciéndonos: si puedes, aquí estoy. Amén. Y ahora me van a decir: ¿por qué la falta de perdón? La falta de perdón porque muchas veces personas como yo, por ejemplo, hemos creído que hemos perdonado y no lo hemos hecho. Porque, como he dicho, no sabemos confiar. Y ustedes me pueden decir: pero ¿cómo es la confianza en Dios? Primero, ¿qué es confiar en Dios? Depender solo de Él. Soltar nuestros miedos. Es permitir que Él sea nuestra guía. Eso es la confianza en Él. ¿Y cómo sabemos que la estamos haciendo bien? ¿Cómo sé que estoy confiando en Él?
porque puedes disfrutar de lo poco, de lo mucho que Él te está brindando. ¿Por qué? Porque estás dejando que Él te guíe, porque estás buscando hacer su voluntad. Esa es una manera que nosotros tenemos que saber que si estamos haciendo bien las cosas. Otra cosa, ¿cómo sabemos que la estamos cuidando o cómo cuidar esa confianza? Es declarando en todo tiempo y en cada vez que ustedes lo sientan que estamos pecando, declarar en los pecados, que no haya nada que impida una continua comunión con Él. Esa es una manera de mantener y de cuidar la confianza. Otra cosa también es que nosotros podamos entender que para Él nosotros somos valiosos. Que nadie pueda sacar o quitar de nosotros ese sentimiento y ese pensamiento. Cada uno de nosotros, con los errores, con los pecados que hemos cometido, así Él nos está esperando, así Él nos quiere, así Él está frente de nosotros pidiendo que sigamos dando el paso, diciéndonos: sí puedes. No permitan de que nadie quite ese pensamiento, que ustedes son valiosos para Él. Y apoyándose en eso, ustedes busquen crecer en la palabra. Esa es la forma de cuidar esa confianza. Bueno, ahora vamos a por qué el título. ¿Por qué? Porque, como decía, hay personas como yo que habíamos creído que hemos perdonado y no hemos perdonado. Hay personas que no sabemos confiar, que no han sabido confiar. Y no saber esas dos cosas es lo que nos provoca la falta de perdón. Cuando nosotros decimos que perdonamos, soltamos ese perdón, pero nosotros soltamos ese perdón esperando, creyendo y confiando en la persona que estamos perdonando. Ese es un grave error, porque no es la persona. Cuando has entendido que es perdonar, vos sueltas ese perdón, creyendo y confiando en Dios. Esa es la manera correcta de perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos pensando en la otra persona, esperando de la otra persona, la situación se vuelve a repetir. El que te engaña te vuelve a engañar, el que te miente te vuelve a mentir, te lastima te vuelve a lastimar. Y así va pasando. Y cuando se vuelve a repetir, nosotros reaccionamos mal. Nosotros no sabemos qué hacer. En cambio, cuando nosotros hemos soltado ese perdón, sabiendo de quién esperar y en quién creer, es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque la situación cambia, pero la situación cambia porque yo he cambiado, porque yo he entendido cómo manejarlo, porque yo he entendido de quién esperar y en quién descansar. Cuando nosotros hemos entendido eso,
es cuando Dios recién va a empezar el trato con la otra persona. Recién ahí. Entonces, por eso la falta de perdón. Algo tan fácil que suena, pero difícil es. Esos han sido dos temas que Dios ha sabido tratar conmigo. Primero, se ha ganado mi confianza, ha obrado en muchas áreas de mi vida, ha obrado en mi familia, y después me he instalado en mi casa, que era un anhelo muy grande mío, y una de las cosas valiosas y que yo siempre voy a estar agradecida de él es que para mí era algo imposible el poder formar parte de la construcción de mi casa. ¿Por qué? Porque todo este tiempo con mi marido nosotros habíamos pedido casa. Esperaba una casa hecha. Valoraba mucho el hecho de poder decir, de verlo más y cómo él hacía su casa. El esfuerzo y el sacrificio que era, y eso decía yo, qué tremendo y qué hermoso. Pero decía, bueno, el Señor no quiere eso para mí, decía ella. Yo tengo que esperar una casa hecha porque trabajaba. Los dos trabajábamos y no había forma. Y si tenía que construir una casa, iba a ser pagando y que el otro se encargue de todo así. Y sin embargo, en esta mi casa hemos formado parte desde la más chiquita, que en ese tiempo era la Nerea, hasta mi esposo, que no sabía más que ser por sí. Hasta eso él ha hecho conmigo. Ha sido así de grande su misericordia. Ha sido así de tremendo. Realmente asombroso, hermano. Y como dice, hay muchas veces que les compartía el viernes, su bendición viene en una envoltura de tribulación, y muchas veces no, como en mi caso, con tremenda bendición no la podía disfrutar. Yo estaba en una tribulación, me sentía mal, y eso era mi culpa. ¿Por qué? Porque no he sabido estar preparada para recibir eso. Y no he sabido estar preparada para recibir eso. ¿Por qué? Porque no estaba apoyada en la palabra. Porque no había crecido de la manera que tendría que haber estado creciendo. Pero aún así le doy gracias. Le doy gracias porque he podido sanar. Y hoy puedo estar aquí. Puedo estar hablando ante ustedes. Porque Él me ha enseñado hasta el día de hoy lo importante que tenemos cada uno de nosotros, no solo yo, sino que es la resistencia. Él ha tratado, y en ese mismo tiempo también me enseñaba que aún así yo todavía no me levantaba, seguía llorando, no sabía todavía cómo perdonar, y Él aún así me decía que mi mayor bendición era resistir. Así que, hermanos, yo les animo a que en este tiempo, en este día, yo decía, no sabía que hoy era Pascua, durante la semana no sabía que hoy iba a ser Pascua, y Él ha preparado este tema. Él me ha hecho sentir este tema y no había caído en cuenta, en que estamos en tiempo de perdón. Entonces yo le animo a cada uno de ustedes a que no exista la falta de perdón. Y hoy aquí les dejo
2 tips: saber identificar que perdonamos y poder declarar, porque aunque ustedes no lo crean, es decir, Dios te perdono porque me has lastimado ese día cuando has comido ese chicle frente mío. Eso es importante, el declarar y el decir cada detalle, porque así estamos siendo sanos, porque así Él va a sanar. Cuando cada uno suelta detalle por detalle de esa herida, Él sana, ahí sana. Y cuando nosotros podamos identificar eso, que queremos perdonar, que sepamos que el perdón se suelta confiando en Dios, confiando, esperando y descansando solo en Él. Y cuando ustedes hayan aprendido a hacer eso, a descansar en Él, a esperar en Él, el trato empieza con la otra persona. Entonces, no cuestionemos y no digamos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo lo voy a tener que aguantar? Si resulta que todavía no hemos sido tratados, si resulta que todavía no hemos sanado y resulta que nosotros que tenemos que ser el ejemplo del otro, no lo estamos haciendo. Amén. Bueno, esta es mi palabra. Espero que haya sido de bendición para ustedes, para sus vidas, y que en esta noche cada uno pueda reflexionar en esto y que podamos crecer en esta parte, crecer en esta área, porque esto, el no saber perdonar, nos detiene mucho. Es piedra de tropiezo para nuestra vida el no saber perdonar. Así que les animo que puedan descansar en esto, reflexionar e identificar y saber que no haya nada que les impida crecer, hermano. Dios me bendiga.